Bueno, muy buenas tardes. Yo me llamo Allan Lavell. Coordino un programa de investigación social sobre riesgo y desastre con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con base en San José, Costa Rica. Soy geógrafo con un doctorado de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres y especializado en el tema de gestión de riesgo. Bueno, al revés, sería que la pobreza es un factor causal del mayor y creciente impacto de los fenómenos sobre la sociedad. Y definitivamente es cierto, ¿no? Y eso se traslada en realidad por unos procesos muy sencillos. Por ejemplo, si tú estás excluido del mercado formal de tierra a nivel de una ciudad, no tenéis plata para comprar un terreno decente, estás automáticamente obligado a ubicarte en zonas de menos demanda que normalmente terminan siendo de menor calidad, al lado de ríos que se inundan, en pendientes que se deslizan, sobre sismos, sobre fallas sísmicas que causan mayor problema. Entonces, la pobreza obviamente redunda en condiciones inadecuadas de compra de terreno. Sin embargo, también redunda en condiciones que no puedes construir bien, con un ingeniero, un arquitecto, entonces sus edificios son susceptibles de ser dañados más fácilmente, y si eres pobre, sencillamente tu capacidad de recuperarte, de reconstituirse con lo que llaman resiliencia, es mucho menor. Ahora bien, no es la única estrato de la población que sufre grandes impactos. Estamos viendo hoy en día, y esta no es una defensa de la posición de poder, pero estamos viendo más y más que poblaciones bastante ricas en un sentido relativo absoluto están sufriendo más y más. Ven los incendios por lo largo del mundo, donde están afectando y consumiendo viviendas de gente de mucha plata. También en San Francisco viven muchos en una zona que va a sufrir un sismo en algún momento, y van a sufrir pobres y ricos, pero siempre, y nuestro interés principal es en la gente de escasos recursos y su incapacidad de protegerse ex ante contra estos fenómenos, ¿no? Sin lugar a dudas, la corrupción es un fenómeno sin consideración del que no podemos entender no solamente el riesgo de desastre, pero muchas cosas que pasan en nuestras sociedades, en América Latina y en otras partes. Los índices de corrupción para países de América Latina y esos índices a otras partes son altísimos en algunos países. Algunos aparecen en el nivel 130, 40, 50 en un mundo de 200 países. Entonces, la forma que se expresa la corrupción es diversa, desde el sencillo robo de dinero para fines de reconstrucción, rehabilitación o prevención, hasta asuntos como el sector privado que corta en el uso de varilla y cemento y arena cuando construyen el edificio del Centro Médico de México en 85, que cayó con el sismo y mató 500 personas. Encontraron fácilmente que fue mal construido por corrupción entre los que lo construyeron. En Japón se han encontrado que el arquitecto principal de muchos edificios había construido edificios que no iban a sostenerse frente a un sismo. Entonces, la corrupción tiene múltiples manifestaciones, y sin eliminarlos, sin tener contraloría social sobre las causas y las manifestaciones de corrupción, es muy difícil que hagamos un progreso concertado hacia la reducción, no siendo el único factor, por supuesto. Bueno, la resiliencia es un tema de mucha discusión. La resiliencia como noción se ha difundido de una forma extraordinariamente rápida
y hasta cierto punto acrítico. Ya la mayoría de la gente que habla de resiliencia ni saben de qué están hablando. Es una palabra que transmite una idea de bondad, pero al analizarlo a su interior, las discusiones en torno a qué quiere decir y en qué condiciones puede existir son numerosos. Si consideramos que resiliencia es lo que define la UNDRR, que es la Unidad de Naciones Unidas encargada del tema, como la capacidad de resistir, responder a, recuperarse de, avanzar y transformarse frente a shocks diversos que incluyen terremotos, inundaciones, huracanes, pero también crisis financieras, condiciones de endeudamiento en ciudades, que es mucho más variado, resiliencia que el shock asociado con eventos, etc. Entonces, por supuesto, tus condiciones pre-impacto van a implicar que tengas más o menos capacidad de responder ex post. En consecuencia, si tú eres de clase media o clase pudiente, tú aseguras tu vivienda, tu carro, tu vida en general. Viene un sismo y reconstruyes con plata transferido de la compañía de seguros a raíz de los procesos que tienen. Ningún pobre puede hacer eso. La cobertura por seguros entre la gente pobre es mínimo. Sin embargo, hay opciones de asegurar a la gente pobre. En Manizales, en Colombia, tiene un sistema voluntario donde la clase media, los más pudientes, contribuyen un fondo que cubre el seguro de las poblaciones en zonas marginales, pero no es normal. Entonces, si tú no tenéis organización social que te apoya ex post, entonces es mucho más difícil que tener organización social. Los niveles de organización social en comunidades pobres a veces es bastante mínimo y muchas veces hasta corrupto. No todo, por supuesto, hay grandes organizaciones locales que hacen mucho para la población, pero hay otros casos donde están cooptados por la política nacional o local. Y entonces la respuesta es obviamente tu resiliencia frente a la vida cotidiana, o sea, cómo te manejas en condiciones de normalidad, en comillas, va a afectar notoriamente cómo puedes responder una vez que un evento como un huaico o un sismo o una inundación te afecta. Entonces, tener plata, tener organización social, tener cohesión social, tener capacidad, tener adaptabilidad en el sentido que tu mente está preconstruido para poder ajustarse a condiciones de adversidad. Todas esas son condiciones previas al impacto. No es que surgen con el impacto. Lo que el impacto hará es hacer aflorar condiciones preexistentes y hacerlos viables en términos de transformación hacia el futuro. Bueno, muchos dirían, y creo que compartiría, no totalmente, pero definitivamente en un buen porcentaje, que el problema de este tema es la gobernanza. De hecho, es la falta de estructuras, procesos adecuados que impliquen, en este caso, descentralización real, participación real, y aquí siempre nos acordamos de un gran pensador de este tema en América Latina, Gustavo Wilches Chaux, quien dijo que la idea de participación está captada en la forma de declinar el verbo participar, que es yo participo, tú participas, nosotros participamos y ellos deciden. Entonces, esa no es participación. Participación es ser parte de, no tomar parte en. Entonces, si no hay una participación real de las comunidades en el proceso de toma de decisión, que finalmente es el sistema de gobernanza que existe, es muy difícil que exista un proceso adecuado a las condiciones de las personas que exigen y demandan mejores condiciones de vida. Entonces, ¿cómo construimos el poder? ¿Cómo hacemos participar a la gente? ¿Cómo descentralizamos de niveles centrales hacia niveles locales? ¿Cómo tratamos comunidades? Como un técnico en gestión de riesgo lee
la perspectiva del poblador y dice, si él dice que no quiere reubicarse, aunque le ofrezca la oportunidad de reubicarse, debe entender por qué no quiere reubicarse y no decir que está loco, porque la gente no se reubica muchas veces porque las condiciones de reubicación no satisfacen sus necesidades diarias. Los aíslan de sus fuentes de trabajo, aunque sean marginales, los aíslan de sus amigos y su colectividad construida. Entonces, la gobernanza no significa un sistema de gobierno y cómo se integra sector privado, sector público, etc. Se trata de los procesos internos de gobierno, que es participación. Los grandes conflictos hoy en día que veis en Santiago de Chile, en Hong Kong, en Beirut, en Haití y en otras partes en ciudades aflorando protestas populares o protestas de clase media como en Chile, es precisamente por la desigualdad. Y la desigualdad está manifiesto en la falta de acceso al poder y ese poder que corrompe y termina, como en muchos países, con expresidentes y legisladores en el cárcel, ¿no? Pero ese no resuelve el problema. El problema está en actuar ex ante, no ex post. Bueno, procesos de gobernanza y procesos en consecuencia de ahí, gestión, lo que llamamos gestión de riesgo. Bueno, como hablamos un poco antes, Japón tiene gran fama por su capacidad de reflexión y transformación. Después de Kobe en 2005, después del trágico tsunami, el sismo, tsunami y crisis nuclear, el país retomó todo lo que tenía en términos de organización para la gestión y la transformó. Y es muy abierto, aunque es una sociedad aún tradicional, en un sentido muy amplio de la palabra, es una sociedad con una capacidad de adaptación, ajuste y reorganización muy grande, cosa que no sucede en muchos de nuestros países, donde avanzamos un día y retrocedemos otro. Un día hacemos leyes de avanzada, de acuerdo con quién está en el poder, y no hay una constitución que garantice el mantenimiento de esos mismos valores y vuelve a cosas como anticuadas en términos de... Entonces, en América Latina, bueno, el país que tiene fama más alta debido a su inicio en 89 de un sistema multidisciplinario, multisectorial de gestión de riesgo es Colombia, ¿no? Y muchos de los ejemplos, de buen ejemplo de gestión de riesgo, tienden a venir de Colombia, ciudades como Manizales, Medellín, Cali, etc. Pero aún ellos comprobaron con el niño en 2010 y la necesidad de reforma de la ley que había fallas importantes, pero están abiertos, parece, a esas transformaciones. Y eso no es decir que no hay otros, pero Colombia tiende a ser el país que es comentado por su capacidad de innovar, también reflexionar y reformular. Y ese es lo crítico, es que aprendemos de experiencia y garantizamos, como en Ecuador instituyeron en la constitución del país el derecho de la población de protección contra eventos naturales, de la gestión de riesgo. El único país en América Latina en la constitución política que da prioridad al tema. No significa que va a suceder siempre, sin embargo, avances importantes pueden resultar. Y hoy en día, post-Sendai, hay demandas muy grandes para transformaciones en los países, hacer más adecuada la gobernanza para que la prevención, la mitigación, la reducción del riesgo, a diferencia de responder a desastres una vez que suceda, avance. Sin embargo, hay grandes estorbos, desde los históricos del status quo, de quién está en el poder, quién piensa qué y quién controla qué, para esas transiciones importantes. Entonces, decir cuál país, etcétera, es el más avanzado es muy difícil. Yo soy británico
y en Inglaterra tienen grandes fallas en el sistema a pesar de su potencial de transformación. Entonces, en términos de inundaciones, son atrasados comparado con Escocia, por ejemplo, por varias razones. Alemania, que podía haber sido pensado como sufre grandes inundaciones hoy en día, tienden a culparlo al cambio climático. El problema es que no queremos ver a veces cómo somos responsables nosotros por lo que pasa y que no es un problema de la naturaleza, no es un problema de desastres naturales, es problemas de desastres asociados con fenómenos de la naturaleza, pero inducidos por un proceso de lo que llamamos construcción social. Esa es nuestra participación en el riesgo, no la de la naturaleza. Entonces no sé cuál es el mejor país, todos tienen algo bueno, todos tienen algo malo, pero estamos seguros que hay un modelo interpretativo de por qué existe el riesgo y por qué y cómo tenemos que avanzar hacia estructuras mucho más participativas, mucho más incluyentes, mucho más comprensivas de los factores que contribuyen al riesgo, y con eso, por suerte, hay una oportunidad de avanzar. Y es un avance que tiene que darse, porque si no pudimos hacer mucho en cuanto a riesgo sin cambio climático, y los últimos 40 años no son un buen ejemplo de cómo hemos avanzado en prevención de riesgo, imagina qué va a pasar con cambio climático. Si no pudimos en el pasado, ¿quién piensa que podemos hacer un futuro que implica riesgos nuevos o riesgos asociados con factores nuevos y con los viejos que subsisten, ¿no? Bueno, me da mucho gusto poder saludar a los que están asistiendo a este evento, la primera conferencia internacional de gestión de riesgo de desastres. Lamentar que no puede estar para compartir las discusiones que ustedes tienen, pero desearles el mejor suerte, mejor discusión con base en las experiencias que analizarán para hacer avanzar este tema que todos queremos y sabemos que es fundamental e importante para la humanidad, y una importancia que seguro crece en el futuro con impulsores nuevos de riesgo como es el cambio climático, pero también las transformaciones que estamos viendo en el nivel de la economía, la sociedad en muchos países del mundo y en un mundo que es desafortunadamente crecientemente desigual, una desigualdad que si no lo bajamos removiendo condiciones de pobreza, prometen que estaremos viviendo un mundo que, como Ulrich Beck dijo en un momento, que este siglo XXI será el siglo del riesgo, será denominado así históricamente en el futuro. Entonces, mis deseos para una fructífera reunión y espero que salgan animados para un impulso mayor a este tema, de acuerdo con los preceptos de Sendai y otros acuerdos internacionales sobre el desarrollo en particular. Muchas gracias.